Bueno, es cierto que en este momento uno de los temas que está en la agenda pública es, y ha sido mérito de la representación de los trabajadores y del PICNT, instalar este tema, la discusión de este tema a nivel de los sindicatos, a nivel de la opinión pública y también a nivel de las autoridades, o sea, en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, creo que ese es un avance importante que hemos logrado, porque hace un año este tema no estaba en la agenda de nadie. Y bueno, y además hemos logrado no solamente instalar el tema de los cincuentones en la agenda, sino instalar el tema de la seguridad social. Instalar el tema de la seguridad social y también instalar la discusión de los temas que tienen que ver con la igualdad, con la justicia, con la equidad. Porque plantear, por ejemplo, que esta solución es un beneficio para los cincuentones que va a recaer sobre la futura generación o sobre los que ganan menos, es de alguna forma plantear un tema que tiene que ver con la equidad, y que en realidad nosotros, para resolver este tema, no estamos resolviendo los temas de la equidad con este proyecto de ley. Con este proyecto de ley no estamos dando un beneficio a los cincuentones, sino que lo que estamos dando a los cincuentones es un reconocimiento, porque estos trabajadores aportaron igual que otros, pero van a tener una rebaja de un 30 a un 35%. Por lo tanto, no es que nosotros estemos dando un beneficio a algunos trabajadores y perjudicando a las nuevas generaciones, a las próximas generaciones, perjudicando a aquellos trabajadores que ganan mucho menos que los cincuentones, sino que lo que estamos haciendo es reconociendo un perjuicio que se originó en el año 96 cuando se crearon las AFAP. Y no es poca gente, porque también se ha dicho de que resulta que nuestros nietos, nuestros hijos van a tener que hacer frente a los costos de esta reforma para beneficiar a pocos trabajadores que ganan mucho. Y en realidad tenemos que decir que no son tan pocos, pues nosotros estimamos que va a haber 30, 40 mil trabajadores que van a volver al Banco de Previsión Social. E incluso algunos que están diciendo que el costo es muy alto, dicen que posiblemente vuelvan 70, 80 mil trabajadores. Entonces no estamos hablando de pocos trabajadores. Y sobre el ingreso de esos trabajadores, creo que nosotros tenemos que ser muy claros de que nunca hemos planteado equiparar para abajo. O sea, el hecho de que haya trabajadores que ganen mucho tiene que ver también con la solidaridad, porque esos trabajadores que ganan más aportan más para poder pagar las jubilaciones mínimas, por ejemplo. Si todos ganáramos un sueldo mínimo, sería muy difícil tener el sistema de seguridad social que tenemos hoy. Hoy tenemos un sistema de seguridad social y un BPS fuerte que brinda una cantidad de prestaciones, porque hay trabajadores que ganan más y aportan más, y hay trabajadores que ganan poco y reciben mucho más de lo que aportan. Entonces digo, esto es un poco para situar un poco cómo está la situación a la hora de discutir este tema. Esto no es un beneficio, es un reconocimiento, es una reparación de una injusticia que generó en 96, y no tenemos que caer en el error de enfrentar trabajadores con trabajadores. Tenemos que resolver este tema porque es un tema de justicia. Bueno, nosotros históricamente nosotros siempre reclamamos diálogo social para discutir los temas de seguridad social, porque ninguna reforma, ninguna transformación, ningún cambio en seguridad social se puede hacer si no hay diálogo. Siempre hemos reclamado diálogo. Y en los últimos años, nuestra propuesta era que estos temas se resolvían con diálogo. Incluso estuvimos en contra de los juicios que se impulsaron. Dijimos, el camino es el diálogo y la movilización, y el objetivo es una seguridad social solidaria, universal y sin AFAP. Y esta propuesta para los trabajadores cincuentones era el primer paso hacia esa reforma estructural de la seguridad social. Nosotros decíamos, convoquemos un diálogo, y en ese diálogo, con la participación de todos los que están involucrados en la seguridad social, tratemos de que ese diálogo, en ese diálogo amplio, haya una agenda de temas, y dentro de esa agenda se puedan discutir una cantidad de asuntos que tienen que ver con la seguridad social. Y como parte de esa agenda, uno de los temas, no el único, uno de los temas iba a ser la de los trabajadores cincuentones. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? No tuvimos la oportunidad de discutir, por ejemplo, el envejecimiento, la edad de retiro. No tuvimos oportunidad de discutir la tasa de reemplazo, de discutir, por ejemplo,
la fuente de financiamiento de la seguridad social, cuánto tiene que ser el aporte de los trabajadores, de los patrones y del Estado para la seguridad social. No pudimos discutir eso y quedamos entrampados en una situación discutiendo solamente la situación de los trabajadores cincuentones. Si hubiésemos podido discutir los otros temas, de repente algunos cambios compensaban de alguna forma o de alguna forma contemplaban el costo que tiene esta solución. Pero como quedamos discutiendo solamente el tema de los cincuentones, es muy difícil instalar dentro de este tema el tema de la equidad, el tema de la justicia social, porque este tema es una reforma puntual para atender un perjuicio puntual para estos trabajadores. Con esta solución para los cincuentones no podemos resolver los problemas que tiene el país en materia de distribución del ingreso, en materia de equidad entre los que ganan más y los que ganan menos. O sea, no podemos disminuir la brecha entre los ricos y los pobres con este proyecto de ley. Este proyecto de ley hubo un perjuicio en el año 96 y lo queremos reparar. Entonces, eso que se está tratando de instalar en la opinión pública, de que si resolvemos este tema perjudicamos a los pobres, a los que ganan menos, a los que no tienen seguridad social, a las nuevas generaciones, es una contradicción que desde nuestro punto de vista es un error grave y que en realidad en lugar de ayudar para una solución lo que hace es entorpece la posibilidad de llegar a un acuerdo. Bueno, muy bien. Es cierto que andan en la vuelta muchos números. Todos esos números que andan en la vuelta los hizo el BPS porque el BPS es el único instituto que cuenta con toda la información necesaria para hacer proyecciones en materia de seguridad social. El BPS fue el que hizo las estimaciones. Todas las estimaciones las hizo el BPS, repito, porque nosotros tenemos toda la información necesaria para hacer esas estimaciones. El primer cálculo que se hizo sobre el proyecto de ley, el BPS entiende que va a tener un costo este proyecto de 2.500 millones de dólares. Cuando uno dice esa cifra, la verdad que cualquiera que la escucha queda preocupado. Pero no tenemos que hablar así, porque en realidad esos 2.500 millones de dólares se van a utilizar en 48 años. Quiere decir que por año va a significar eso, o sea, es el equivalente a un 0.1% del Producto Bruto Interno. Quiere decir que esto no pone en peligro la viabilidad económica, no pone en peligro el grado inversor. Y bueno, y creo que es muy importante aclarar esto. Por ejemplo, hemos hecho una cuenta con respecto a proyectar algunos gastos cotidianos que podemos tener en nuestra casa, en nuestra familia. Por ejemplo, si uno calcula cuánto gasta, por ejemplo, en comida y lo multiplica por 12, lo que gasta en un mes, lo multiplica por 12 para saber cuánto gasta por año y lo multiplica después por 48 años, seguramente uno puede llegar a la conclusión de que no va a poder hacer frente a ese gasto. Por ejemplo, el otro día hablando con un compañero que fuma un paquete de cigarros por día, le saqué la cuenta y ese compañero va a gastar en 48 años 2 millones de pesos. Él no tiene 2 millones de pesos. El Estado hoy no tiene 3.500 millones de dólares. Pero él, sin embargo, todos los días compra un paquete de cigarro a 125 pesos el paquete. En 48 años va a gastar 2 millones de dólares. 2 millones de pesos, perdón. Pero no lo va a gastar todo junto. Bueno, los 3.500 millones de dólares que va a gastar el Estado en esta reforma, no lo va a gastar en una sola vez. Lo va a ir gastando año a año durante 48 años. Entonces hay que ser cuidadoso con esas cifras. Lo que ocurrió fue que el Ministerio de Economía, luego de conocido el primer informe que hizo el BPS sobre este proyecto de ley, pidió otro informe y le hizo cambiar al BPS, le sugirió que cambiara al BPS algunos indicadores, o sea que hizo otro informe económico con otros supuestos. Y cambiando esos supuestos que son muy complicados de explicar, la verdad, son muy complicados, es muy complejo explicar, porque uno tiene que ver con la tasa de interés que va a tener el fideicomiso, o sea, la rentabilidad que se va a lograr con el fideicomiso, y el otro tiene que ver con lo que, digamos, la forma de actualizar el dinero que vamos a gastar dentro de 40 años, dentro de 30 años, que es una forma que los economistas conocen muy bien para
traer al valor de hoy lo que vamos a gastar en el futuro. Cambiando esos dos supuestos, a economía le da, en lugar de 2.500 millones, le da 2.700 millones de dólares. Y bueno, y ahí se instaló en la opinión pública un tema, digamos, que cuestionó el proyecto. Lo cuestionó no por el lado de la justicia, lo cuestionó por el lado del costo que tiene. Y ahí estamos en la situación que explicaba hoy, diciendo que este costo, que es muy elevado, lo van a pagar otros para resolver la situación de estos trabajadores perjudicados por la SAFAP. Entonces, en realidad, uno hace los números a veces de acuerdo a lo que le conviene. Y no está bueno pararse en el escenario de máxima para decir que no hay que aprobar este proyecto. Tampoco está bueno pararnos en el escenario de mínima, porque yo podría pararme en el escenario de mínima cuando en lugar de 70.000 trabajadores, que es el escenario de máxima, ¿no?, gastando 3.500 millones de dólares, yo me paro en el de mínima y digo, no, mirá que van a venir solo 28.000. Y mirá que si vienen 28.000, el costo es 1.000 millones. Si me paro en ese escenario, tampoco estoy siendo objetivo. Lo más sensato es pararme en un escenario promedio. Por eso nosotros decimos que en la realidad seguramente vuelven al EPS entre 30 y 40.000 trabajadores, porque no se van a cumplir los extremos. No se van a ir 70.000, ni tampoco se van a ir solo 28.000 trabajadores. Porque en estas estimaciones, por lo general, los supuestos de máxima y de mínima nunca se cumplen. Muy bien. Ahora, en este momento hay como 3 grandes discusiones sobre este proyecto. El primero tiene que ver en qué oportunidad el trabajador tiene que elegir si se queda en la FAP o vuelve al Banco de Previsión Social. Algunos plantean de que sea al final. A nosotros nos parece que si es al final, ese trabajador que sabemos que está perjudicado, lo estamos obligando a aportar a la FAP. Resulta que si aportamos a la FAP nos cobra una comisión de un 30%, y al final de la vida ya sabíamos que ese trabajador está perjudicado. ¿Quién le va a pagar la jubilación? El Estado. Le va a pagar la jubilación el BPS. Y entonces, ¿qué sentido tiene a ese trabajador que está perjudicado hacerlo esperar hasta el final para seguir aportando a la FAP, para que la FAP siga cobrando la comisión y después papá Estado es el que paga la fiesta? Nos parece que esa solución, si bien resuelve la situación de los cincuentones, está más orientada a defender el negocio de la SAFAP que a resolver la situación de los trabajadores cincuentones. Y además de que el trabajador elija cuando se jubile, tiene el mismo costo que si elige ahora, con la diferencia de que ahora ese trabajador trae todos sus ahorros al Banco de Previsión Social ahora y empieza a aportar por todo su salario, no una parte a la FAP y otra parte al BPS, sino que empieza a aportar por todo su salario al BPS. La segunda cosa que se está discutiendo es que hay quienes proponen que en lugar de reconocerle el 35%, que estos trabajadores se les rebajó la jubilación en un 35%, decir, muy bien, fueron perjudicados, pero no le vamos a reconocer el 35%, le vamos a reconocer el 90% de ese 35%. ¿Y qué tiene que ver? O sea, ¿qué situación se plantea con esta propuesta? Y se puede plantear la situación de que haya reclamos judiciales, porque es inconstitucional que un trabajador aporte por un salario igual que otro, pero cobre una jubilación más baja. Y además, la propia ley se puede utilizar como argumento diciendo, esta ley me reconoció que tengo un perjuicio, y ante la justicia presento el texto de la ley como alegato diciendo, me reconocieron el perjuicio, pero no me lo corrigieron totalmente. Entonces, el hecho de que quieran rebajar el costo, bajándole la jubilación a estos trabajadores cincuentones, pone en peligro al Estado frente a los reclamos judiciales. Y el tercer punto que se está tratando ahora es cómo se financia esta reforma. Y bueno, a nosotros nos parece que hay que buscar una solución, primero que nada, que le reconozca a estos trabajadores que fueron perjudicados y que le repare ese perjuicio. Que esa solución sea ahora
y que logremos una manera de financiar esta reforma, o sea, que tenga un financiamiento para que no se perjudique el Estado, para que no se perjudique la seguridad social, para que no se perjudiquen los que ganan menos, ni nuestros hijos ni nuestros nietos. Y para eso tenemos que imaginar, tenemos que tener la creatividad como para imaginarnos una solución desde el punto de vista del financiamiento que esté orientada a que esta reforma la paguen aquellos que tienen los salarios más altos. Entonces buscaremos los mecanismos, buscaremos los medios, buscaremos a ver cuál puede ser esa herramienta para que los trabajadores cincuentones puedan ser reparados en esta injusticia y que el Estado no sea perjudicado porque hay una fuente de financiamiento. Durante todo este proceso se han planteado como alternativas varias ideas. Nunca se planteó un proyecto, digamos, por parte, en estos últimos meses, nunca se planteó un proyecto articulado que fuera la alternativa al proyecto de ley del doctor Tabaré Vázquez, ¿no? Pero se han planteado algunas ideas. Y a lo largo de toda la discusión desde hace mucho tiempo vienen apareciendo, digamos, algunas propuestas alternativas. Por ejemplo, cuando nosotros planteamos resolver la situación de los cincuentones, se nos decía que en realidad no queríamos resolver la situación de los cincuentones, sino que queríamos quedarnos con sus ahorros, que volvían al BPS y el BPS lo iba a malgastar. Bueno, hubo una propuesta del sector empresarial que se contempló en el proyecto de ley de Tabaré Vázquez, que es que el dinero que vuelve de las cuentas individuales viene a un fideicomiso que va a estar en el BPS. Ese fideicomiso no lo va a poder tocar el gobierno actual, no lo va a poder tocar la próxima administración, o sea, gane quien gane, no va a poder tocar ese dinero, porque recién a los 6 años empieza a venir en cuentagotas, en cuotas semestrales, en 40 cuotas semestrales durante 20 años, empieza a regresar ese dinero que hasta ahora está en las cuentas individuales de los trabajadores y está en manos de las AFAP. Entonces, frente a esa crítica, que era, se quieren quedar con el dinero de los trabajadores para malgastarlo, apareció una alternativa que el gobierno de los empresarios, que el gobierno que Tabaré Vázquez tuvo en cuenta en el proyecto de ley. Después se planteó eliminar el artículo 27 de la ley. ¿Por qué? Porque el artículo 27 dice que los salarios anteriores al 96 se tendrán en cuenta solamente hasta 5.000 pesos. Y hubo trabajadores que aportaron por 6, por 7, por 8, por 9.000 pesos. Pero sin embargo, a la hora de jubilarse le tenemos en cuenta solamente los salarios hasta 5.000 pesos. Y eso es una injusticia. Pero no resuelve la situación de todos los trabajadores cincuentones, porque no todos los cincuentones anteriores al 96 tenían salarios altos. Es más, a la mayoría de los cincuentones les convienen los últimos 10 años, porque fueron los años de salarios más altos. Por lo general uno cuando recién empieza a trabajar, empieza con un salario y después va mejorando. Y después se planteó también reconocerle los aportes que estos trabajadores cincuentones hicieron antes del año 96. Eso tampoco es posible. ¿Por qué? Porque anterior al año 96 no había historia laboral. Por lo tanto, los empresarios no enviaban los aportes de cada uno de los trabajadores, sino que enviaban un cheque por el total de los aportes, sin discriminar cuánto ganaba Ramón, cuánto ganaba Nora, y entonces no sabemos cuánto era el salario de Ramón o cuánto era el salario de Celia, de Mercedes, de Rulo, no sabíamos cuánto era el salario. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre con esto? Ocurre que podíamos decir que estábamos resolviendo la situación de los trabajadores cincuentones reconociendo los salarios antes del 96, y sin embargo, cuando esos cincuentones vinían al EPS, le íbamos a decir, no te puedo. Para terminar, quiero decir lo siguiente. Los trabajadores estamos de acuerdo con el proyecto de ley que presentó el doctor Tabaré Vázquez con la firma de todos sus ministros. Porque ese proyecto de ley no es el proyecto de ley que queremos los trabajadores, porque hay cosas en el proyecto de ley que a mí no me gustan. Pero también hay cosas en ese proyecto de ley que no le gustan a la representante de los empresarios. Entonces, con mucha madurez, en el directorio del EPS hemos llegado a un consenso, no hay unanimidad, hay un consenso con matices apoyando este proyecto de ley, porque nunca uno logra el 100% de lo que quiere.
No es el proyecto de ley que queremos los trabajadores, pero es el consenso al que llegamos después de mucho tiempo de diálogo, de conversaciones. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con el proyecto de ley que presentó el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, con la firma de todos sus ministros, inclusive con la firma del ministro de Economía. Y nos parece que hay que aprobar ese proyecto y rápidamente ponernos a trabajar, porque dentro de 10 años ese proyecto va a tener un costo. Ponernos a trabajar para prepararnos para cuando ocurra ese costo, los trabajadores cincuentones puedan seguir recibiendo la jubilación que generaron con su aporte y el Estado esté preparado para hacer frente al costo de esta reforma. Por lo tanto, los trabajadores lo que decimos es, aprobemos el proyecto de ley del presidente de la República y rápidamente convoquemos a un diálogo donde participen todos, participe el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, participen los empresarios, los trabajadores, los partidos políticos con representación parlamentaria y alrededor de una mesa se traten todos los temas de seguridad social, pero en particular que se trate, bueno, dentro de 10 años vamos a necesitar recursos para financiar esta reforma que se aprobó para resolver una injusticia. Bueno, ¿cómo nos paramos? ¿De dónde sacamos esos recursos? Y bueno, y yo creo que los uruguayos sabemos dialogar, que los uruguayos sabemos encontrar soluciones, que los uruguayos cuando hablamos, cuando nos sentamos alrededor de una mesa y escuchamos a los otros que piensan distinto, siempre a la uruguaya encontramos una solución. Por lo tanto, tengo mucha confianza de que en estas horas se pueda llegar a un acuerdo para que la semana que viene se pueda votar una solución en el Parlamento para estos trabajadores cincuentones que no violente nada, que no violente la posición que tiene el ministro de Trabajo, que no violente la posición que tiene el ministro de Economía, que no violente los derechos que generaron los trabajadores y que el Estado tenga de alguna forma la mejor solución para los trabajadores, pero también la mejor solución para la seguridad social.